Las luces fluorescentes del centro de mando subterráneo arrojaban un brillo amarillento y enfermizo sobre los mapas topográficos extendidos sobre la mesa. El capitán James Harper, un hombre cuyo rostro era un testamento de años pasados operando en las sombras del mundo, trazó un dedo por los contornos laberínticos de las estribaciones de los Apalaches. Su equipo, un contingente cuidadosamente seleccionado de los operadores más excepcionales de la Unidad de Operaciones Especiales, esperaba. El sargento de primera clase Ray Cross, el francotirador de la unidad, pasó un pulgar experto sobre el frío acero de la culata de su rifle. El sargento de Estado Mayor Tommy Hayes, el médico, revisaba meticulosamente los sellos de su kit de trauma, con una eficiencia silenciosa en sus movimientos. El especialista Nick Green, su experto en comunicaciones, ajustaba el auricular de su radio, siempre vigilante ante la más mínima señal. Y luego estaba el sargento mayor John Oakhart Daniels, un hombre cuya complexión era tan sólida e inflexible como los picos de granito que estaban a punto de infiltrar, con la mirada fija en Harper con una disposición tácita. La misión, despojada de los eufemismos habituales y la jerga aséptica, era brutalmente clara: penetrar en una región aislada e inexplorada dentro de la cordillera de los Apalaches, identificar la fuente de una reciente oleada de desapariciones inexplicables y neutralizarla. Sin nombres, sin designación formal para el objetivo, solo un nombre en clave escalofriantemente simple: Señor. Los detalles eran escasos, la inteligencia fragmentaria, recopilada a partir de leyendas locales susurradas y las llamadas desesperadas de familias cuyos seres queridos simplemente se habían desvanecido de las rutas de senderismo y cabañas remotas. Harper sabía que inexplicable significaba algo más allá de lo convencional, y lo convencional era lo que la Unidad de Operaciones Especiales estaba diseñada para desmantelar. El frío del alba fue cortado por el estruendoso trueno de un helicóptero de transporte pesado. El aire, denso con el sabor metálico del combustible para aviones, vibraba con una sensación de acción inminente. El equipo de Harper, cada hombre una silueta de equipo táctico y preparación para el combate, estaba sentado en el vientre cavernoso de la aeronave. Sus rifles automáticos descansaban sobre sus regazos, reconfortantemente pesados. La vibración de las placas del suelo bajo sus botas era un zumbido bajo y constante, mientras el pájaro de acero cortaba la niebla previa al amanecer, en dirección sureste hacia la ladera occidental de los Apalaches. La luz fuera de las portillas permanecía de un gris uniforme e impenetrable, sin ofrecer nada más que niebla e incertidumbre. La inserción fue de manual, impecable. El helicóptero, un zumbido monstruoso de rotores y motor, aterrizó en una cresta apenas visible, su corriente descendente azotando hojas y escombros sueltos en un torbellino. La rampa descendió y el equipo de Harper se movió con una eficiencia silenciosa y practicada, nacida de innumerables despliegues. Tan rápido como llegaron, la pesada aeronave ascendió, su rugido disminuyendo hasta convertirse en un latido que se desvanecía contra la vasta extensión de las montañas. Luego, el silencio. Un silencio profundo y resonante que se tragó los últimos ecos de la partida del helicóptero. Las montañas los recibieron con un aire espeso y húmedo, un aroma penetrante a agujas de pino y algo más, un olor antiguo, apenas perceptible, como a tierra mojada y cosas olvidadas. La luz del sol luchaba por penetrar el denso dosel de árboles centenarios, dejando el suelo del bosque en un estado de crepúsculo perpetuo,
como si el propio sol dudara en iluminar completamente este lugar. Con la eficiencia de una máquina bien engrasada, el escuadrón estableció un campamento base temporal. Se levantaron tiendas de camuflaje, aseguradas contra las repentinas ráfagas de la montaña. Se definió rápidamente un perímetro, desplegando con precisión cables trampa y sensores de movimiento. El especialista Green comenzó inmediatamente su trabajo, desplegando una antena parabólica portátil y realizando diagnósticos en su sistema de comunicaciones. La señal era débil, apenas lo suficientemente fuerte para una señal de emergencia, un crudo recordatorio de su aislamiento. Oakhart Daniels, con movimientos económicos a pesar de su volumen, asignó metódicamente sectores de observación, sus ojos escudriñando la densa línea de árboles en busca de cualquier cambio antinatural. Harper, mientras tanto, se inclinaba sobre sus propios mapas laminados, comparando las líneas topográficas con la inmediata y opresiva realidad del terreno. La escala del mapa se sentía insuficiente frente a la palpable presencia del bosque. La primera anomalía no fue un sonido, sino una ausencia de sonido. No la ausencia del rugido del helicóptero, sino la ausencia de la vida misma. Ni el canto de los pájaros, ni el susurro de pequeños animales en la maleza, ni el zumbido de los insectos. Solo el suave crujido de sus propias botas sobre las hojas caídas. Esta quietud antinatural los oprimía, creando una sensación casi sofocante. El bosque contenía la respiración, observando cada sonido natural. El goteo distante del agua, el crujido de una rama vieja, se amplificaba, distorsionado, incorrecto. Harper sintió que se le erizaba el vello de los brazos. No era solo silencio, era expectación. Mientras el crepúsculo se desvanecía en una oscuridad verdaderamente impenetrable, el equipo se reunió alrededor de un fuego pequeño y cuidadosamente protegido. Sus conversaciones eran escuetas, frases cortas intercambiadas en los tonos apagados de hombres que conocían el valor del silencio. Cross, con el rostro iluminado por las llamas parpadeantes, comprobó la calibración de su mira de francotirador, una acción que era un consuelo familiar. Ace afiló la hoja de su cuchillo médico, el acero reluciente. Cada hombre lo sentía, una vaga inquietud que se estaba convirtiendo en algo más concreto. «Parece que el bosque no nos quiere aquí», rumió Oakhart, arrojando otra rama a la llama cuidadosamente controlada. Su voz, normalmente un bajo profundo, era contenida, casi un susurro. Green, siempre el más joven y exteriormente más sensible, se estremeció a pesar del calor del fuego. Harper los observó con su propio estómago retorciéndose. No eran hombres propensos a la superstición, pero la atmósfera aquí estaba desgastando incluso su endurecida determinación. La noche descendió como un pesado sudario, presionando el exiguo círculo de la luz de su fuego. Cada susurro de hojas, cada chasquido imaginado de una ramita, se amplificaba, poniendo los nervios de punta. Sin embargo, más allá de la luz parpadeante, la oscuridad no estaba vacía. Se sentía viva, densa, expectante. Tumbado en su saco de dormir, con el rifle al alcance de la mano, Harper no podía deshacerse de la creciente convicción de que su equipo no estaba solo en estas antiguas montañas. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de observadores invisibles. Esto no era simplemente una investigación, era una intrusión, y lo que fuera que se escondía en estas montañas, ya había registrado su presencia. Harper cerró los ojos, pero el sueño seguía siendo un consuelo esquivo. La misión había comenzado, pero la verdadera naturaleza de su enemigo apenas comenzaba a revelarse. Los primeros rayos del alba luchaban por atravesar la niebla persistente y pegajosa que se extendía sobre los picos y valles, un elemento permanente de esta parte de los Apalaches. A medida que la bruma comenzaba a disiparse, lo justo para revelar las siluetas esqueléticas de los árboles antiguos, el equipo de Harper se puso en marcha en su patrulla de reconocimiento inicial. Avanzaban lentamente, meticulosamente, cada paso medido, cada pisada cuidadosamente colocada para evitar cualquier ruido innecesario. Cada yarda cuadrada del terreno desconocido era escudriñada.
Harper iba en cabeza, sus ojos barriendo constantemente la línea de árboles, revisando cada depresión, cada grupo sombrío de maleza que pudiera ocultar una amenaza. O'Hart caminaba por el flanco, su ametralladora pesada lista, un centinela silencioso. Cross, siempre de ojos agudos, iba detrás, su rifle de francotirador sostenido en un ángulo que permitía un despliegue rápido. Hayes, siempre práctico, cubría la retaguardia, su kit médico una silenciosa promesa de ayuda. Después de varias horas de movimiento minucioso, Cross, que poseía una extraña habilidad para leer el terreno como un libro, se quedó helado. Levantó una mano enguantada y el equipo se agachó inmediatamente en una posición defensiva baja. Sobre la tierra húmeda y rica, parcialmente oscurecidas por una dispersión de hojas en descomposición, había huellas, demasiado grandes para un lobo, de forma demasiado irregular para un oso, algo masivo, pero inconfundiblemente bípedo. Las almohadillas de los dedos eran largas, con garras, y cada impresión era profunda, lo que indicaba un peso significativo. Este no era un animal ordinario. Cross señaló con el cañón de su rifle. «Huellas, capitán», susurró en su comunicador. «Frescas, tal vez de unas pocas horas. Lo que sea que las hizo no caminaba a cuatro patas». Harper se arrodilló, estudiando las impresiones, la longitud de la zancada, la inusual separación de los dedos, las agudas hendiduras de lo que claramente eran garras. Desafiaba la zoología conocida. La niebla, en lugar de disiparse, se convirtió en una entidad en sí misma. Se adelgazaba en algunos lugares, ofreciendo tentadoras vistas de formaciones rocosas o crestas distantes, solo para agitarse y espesarse de nuevo momentos después, reduciendo la visibilidad a apenas 20 pies. Con cada minuto que pasaba, el bosque se volvía más denso. Las sombras se alargaban y se contorsionaban en formas grotescas. El silencio seguía presente, pero ahora estaba salpicado de cambios sutiles e inquietantes. Olores no identificables, no de hojas en descomposición, sino algo agudo, acre, casi depredador, flotaba pesado en el aire húmedo, asaltando sus sentidos. Harper sintió una creciente presión detrás de los ojos, una tensión nacida de algo más que el agotamiento físico. Fue el especialista Green quien encontró la cabaña, semidevorada por el musgo y las enredaderas, con sus vigas podridas e inclinadas. Había sido abandonada durante décadas. Dentro reinaba el caos, muebles volcados, efectos personales esparcidos por el suelo, libros hechos jirones, utensilios de cocina oxidados, el juguete roto de un niño. Sin embargo, inquietantemente, no había signos evidentes de lucha, ni manchas de sangre en las polvorientas tablas del suelo, solo una gruesa e intacta capa de polvo, sugiriendo que los habitantes se habían desvanecido hacía mucho tiempo, no huido. El inexplicable vacío del lugar, la abrupta interrupción de la vida doméstica, dejó un residuo persistente y desagradable en el aire. Quienquiera que viviera aquí simplemente se fue, murmuró Green, su voz en un susurro, sin señales de lucha, simplemente desaparecidos. Cerca de la cabaña, parcialmente enterrada bajo un montón de hojas de otoño, yacía una pequeña bota infantil cubierta de barro. Era una cosa simple, gastada en el talón, con un pequeño lazo en el cordón. A su lado, un fragmento de tela manchada, claramente arrancado a la fuerza de una prenda más grande. El especialista Green se arrodilló con cautela, su rostro sombrío. Recogió la tela, sus dedos rozando las fibras ásperas y oscurecidas por la sangre. Esto no era un objeto perdido, esto era una prueba. La bota y la tela, antes símbolos de inocencia y vida cotidiana, ahora gritaban terror y pérdida. No eran solo turistas que se habían perdido, eran víctimas. La sombría realidad de su misión se solidificó a su alrededor. De vuelta en el campamento temporal, después de documentar cuidadosamente sus hallazgos, Harper colocó la bota del niño y el trozo de tela sobre un poncho limpio. Su voz era firme, desprovista de inflexión. «Esto no es una bestia», declaró, su mirada recorriendo a su equipo restante. «Al menos, no una que conozcamos».
Oakhart Daniels asintió lentamente, su expresión sombría, las profundas arrugas alrededor de sus ojos aún más marcadas. Cross permaneció en silencio, pero su mano se había apretado sutilmente en la empuñadura de su arma de cinto, un gesto que decía mucho. Case se ajustó las gafas. Su formación médica le permitía procesar las implicaciones de los descubrimientos con un desapego clínico que apenas enmascaraba su inquietud. Nadie ofreció un contraargumento. Nadie dudaba de que estaban operando en terreno desconocido, en un territorio gobernado por reglas que aún tenían que comprender. La noche trajo un nuevo y omnipresente nivel de ansiedad. Cada susurro fuera del perímetro apenas iluminado del campamento era percibido como una amenaza directa. Varias veces Cross y Oakhart, posicionados de guardia, vieron destellos ambarinos, ojos, en la densa oscuridad, apenas discernibles a través de las entrelazadas ramas de los árboles antiguos. La sensación de ser observados, de ser acechados, se volvió palpable, casi física, como un peso opresivo en sus pechos. Harper, haciendo guardia en el perímetro con Hayes, sintió un escalofrío. El aire mismo vibraba con una presencia hostil. El cazador se había convertido en la presa, incluso antes de que se disparara el primer tiro. Esto era más que una criatura, era una inteligencia, un observador, y estaba preparando su movimiento. Al día siguiente, Harper ordenó un reconocimiento ampliado, adentrándose más en los valles y desfiladeros sombríos donde, según su escasa inteligencia, las desapariciones habían sido más frecuentes. Se movieron de manera deliberada y metódica, en una postura de reconocimiento por fuego, cada hombre agudamente consciente de su vulnerabilidad. Cada boca de cueva, cada grieta de roca, cada denso matorral era revisado minuciosamente. Oakhart Daniels, con su ametralladora pesada en ristre, su enorme complexión un baluarte en movimiento, mantenía una vigilancia constante, sus ojos escudriñando los imposibles enredos de la maleza. Su arma, normalmente reservada para fuego de supresión en enfrentamientos a gran escala, era su principal disuasivo, una promesa de fuerza abrumadora cuando su enemigo invisible se revelara. No pasó mucho tiempo antes de que tropezaran con otro sombrío hallazgo. En un pequeño claro, rodeado de árboles antiguos y caídos, yacía un ciervo, no simplemente muerto, sino decapitado. Sus órganos internos, cuidadosamente extraídos, yacían en un patrón extraño, casi artístico, sobre una roca plana. Esto no era obra de un depredador común. La precisión del desmembramiento, la disposición deliberada, hablaban de una inteligencia escalofriante. Era una exhibición, una demostración grotesca e innegable de poder, un desafío. Cross, con el rostro pálido, se arrodilló junto a los restos. «Los cortes son limpios, capitán», murmuró, su voz baja, como los de un cirujano. «Y la disposición es demasiado específica para ser aleatoria». Harper miró el cuadro, un nudo frío formándose en su estómago. Esto no era solo sustento, era comunicación. La tensión dentro del escuadrón era algo palpable, un cable tenso estirado hasta su punto de ruptura. Largas y monótonas horas de patrullaje, interrumpidas solo por los susurros apagados de Cross identificando una nueva anomalía. Una extraña rama rota, un parche de tierra anormalmente removida, o el repentino e inquietante crujido de una ramita distante, desgastaban sus nervios. Cada hombre aferraba su arma un poco más fuerte de lo habitual, el peso familiar un pequeño consuelo contra el creciente pavor. Hayes, normalmente estoico, se encontró revisando su reloj con creciente frecuencia, contando los minutos hasta que pudieran regresar a la relativa y frágil seguridad de su campamento. El bosque, con sus silenciosos ojos vigilantes, lentamente minaba su compostura. La radio del especialista Green, normalmente un conducto para la charla mundana de las operaciones militares, comenzó a desarrollar vida propia. Estática, un bajo siseo, luego un repentino estallido de sonido confuso, fragmentos de voces, distorsionadas, no humanas, como si un lenguaje que no debería existir hablara a través de ella. Green, meticulosamente entrenado, revisó su aparato una y otra vez, pero el problema no estaba en el equipo. Venía del aire,
del propio tejido electromagnético de las montañas. Intentó filtrar las señales, aislar la fuente, pero era como tratar de atrapar humo. «Es como ruido blanco, capitán», informó su voz tensa, «pero con intención, y se está haciendo más fuerte a medida que nos adentramos». Harper tomó una decisión decisiva. Este juego del gato y el ratón, donde siempre estaban reaccionando, era insostenible. «Cambio de táctica», anunció, su voz con un filo inflexible. «No más reconocimiento amplio. Nos moveremos en un grupo más compacto y defensivo. Cada hombre cubre al siguiente. Nos ceñiremos a puntos de estrangulamiento. Posiciones elevadas si las encontramos. No más riesgos innecesarios». El cambio fue inmediato. Se agruparon, formando una unidad cohesionada, con las armas apuntando hacia afuera, listos para un enfrentamiento repentino y brutal. El plan ya no era encontrar, era sobrevivir, prepararse para el impacto. Harper sabía, mientras su mirada recorría el bosque perpetuamente envuelto en niebla, que la exhibición del ciervo, el silencio antinatural y las huellas cada vez más complejas apuntaban a algo más allá de una bestia salvaje. Esto no era simplemente un animal, era una entidad que los entendía, que jugaba con ellos. Una determinación fría y dura se mezclaba con un creciente e inquietante miedo a lo desconocido. Se había enfrentado a enemigos humanos, bien entrenados y astutos, pero esto era una categoría de depredador completamente diferente. Era antiguo, paciente y poseedor de una comprensión casi sobrenatural de sus movimientos e intenciones. Mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos de carmesí y violeta, el bosque permanecía oscuro y opresivamente silencioso. Esa noche renunciaron al pequeño fuego protegido. El riesgo era demasiado grande. Cada hombre se sentó con la espalda presionada contra la áspera corteza de un árbol, el rifle automático sobre las rodillas, escuchando el ritmo martilleante de su propio pulso. El silencio antes de un ataque. Un silencio que sentían en cada fibra de su ser, era más aterrador que cualquier ruido. Era la silenciosa anticipación de lo inevitable. El juego de espera orquestado por un ser mucho más antiguo y paciente que cualquier humano. Harper sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El susurro de la casa era ahora un grito silencioso y sofocante. Durante una patrulla, mientras el equipo navegaba con cuidado por un pequeño claro cubierto de maleza, Cross, siempre vigilante, dio de repente la señal. «Movimiento, a las 3 en punto». Su voz, aguda y urgente, cortó la quietud opresiva. Todas las cabezas se giraron al unísono. En lo profundo de las sombras de los árboles antiguos, algo parpadeó, una impresión fugaz. Alto, increíblemente esbelto, moviéndose con una velocidad fluida y aterradora. No era ni humano ni ningún animal reconocible. Se desdibujó. Un cambio en la interacción de la luz y la sombra, desaparecido antes de que sus mentes registraran su presencia. Harper, con el corazón martillándole, supo en ese instante que ya no estaban simplemente rastreando, estaban siendo observados. El equipo intentó inmediatamente rastrear a la entidad desaparecida. Harper ladró órdenes para una persecución rápida, empujándolos a través de la densa maleza, pero el rastro se desvaneció tan rápido como había aparecido. La criatura simplemente se disolvió en el aire húmedo, sin dejar huellas discernibles, ni ramas rotas, ni tierra removida. Era tan esquiva como una entidad invisible, pero la escalofriante sensación de su presencia persistía, pesada e innegable, un olor persistente a algo salvaje y antiguo. Cross, normalmente infalible en su rastreo, sacudió la cabeza con frustración. Limpio como una patena, capitán. Simplemente se desvaneció. No hay forma de que pudiera moverse tan rápido sin dejar una marca, pero lo había hecho. Basándose en años de experiencia en combate, Harper intentó dar la vuelta a la tortilla. Posicionó a su equipo en una clásica formación de emboscada, a lo largo de lo que identificó como la ruta de retirada de la criatura, basándose en su última trayectoria conocida y el terreno predominante. Se fundieron con el entorno, convirtiéndose en uno con los árboles nudosos y el follaje en descomposición, su respiración superficial, sus armas firmes. 30 minutos pasaron lentamente, luego 1 hora, nada. El enemigo era demasiado astuto, demasiado consciente. Sintió su presencia, eludió su trampa,
un recordatorio silencioso y burlón de su conocimiento superior de este dominio. Harper sintió un frío resentimiento florecer en su pecho. Estaban lidiando con un cazador que conocía cada piedra, cada raíz, cada cambio en el viento dentro de estas montañas. Entonces, abruptamente, a apenas 70 pies a su izquierda, un crujido agudo e inflexible resonó a través de los densos bosques. Una rama gruesa se partió bajo un peso inmenso. Algo masivo se abrió paso a través de un denso matorral. Luego, una vez más, silencio. Un silencio pesado y sofocante que los oprimía. Ya no eran los cazadores, intentando acorralar a su presa. Estaban rodeados, sus posiciones comprometidas, jugados como peones en un tablero de ajedrez. El agarre de Oakhart en su ametralladora pesada se tensó, sus nudillos blancos. Nadie se mueve sin una orden. Siseó Harper en su comunicador, su voz un murmullo bajo y firme a pesar del temblor en sus manos. Doble control del perímetro. Miren hacia arriba. Estas cosas se mueven como sombras. No vendrán de donde esperamos. Comprendió el cambio en la dinámica. Habían cruzado una línea invisible. Habían pasado de ser los depredadores ápice de su mundo a convertirse en la presa en este dominio antiguo y hostil. La comprensión fue una píldora amarga, pero también clarificadora. Su supervivencia dependía ahora de adaptarse a un conjunto de reglas completamente ajenas. El agotamiento, un enemigo rastrero e insidioso, comenzó a pasar factura. Noches de insomnio pasadas en alerta máxima, el zumbido constante y de bajo nivel de adrenalina erosionando sus nervios, la implacable presión psicológica de ser cazados. Los miembros del equipo, normalmente imperturbables, se volvieron irritables, sus movimientos ligeramente menos precisos, sus reflejos marginalmente más lentos. Sin embargo, la disciplina de hierro inculcada por Harper los mantuvo unidos. El miedo interno, antes un visitante esporádico, se había convertido ahora en un compañero constante e indeseado, aferrado a sus mentes como la omnipresente niebla. Haye se pasó una mano por el pelo húmedo, sus ojos saltando entre las sombras. Bajo el opresivo manto de la oscuridad, mientras la luna luchaba por proyectar siquiera un débil resquicio de luz a través de las nubes arremolinadas, un lamento largo y prolongado atravesó la noche. No era el aullido de un lobo, ni el grito de un coyote. Era algo primario, antiguo y profundamente malicioso. El sonido vibró en sus huesos, una escalofriante sinfonía de dominio que resonó por los valles, una declaración de autoridad territorial. Hablaba de siglos de gobierno indiscutible, de poder absoluto sobre estas montañas. El sonido hizo que los músculos de Harper se contrajeran, que sus dientes rechinaran. Esto no era una mera bestia, era algo mucho más profundo, algo que gobernaba esta tierra con una mano antigua y aterradora. Y ahora, les estaba diciendo exactamente dónde estaban. En la quinta noche, una lluvia fría y persistente azotó, reduciendo la visibilidad a casi cero absoluto. El mundo fuera de su exiguo campamento se disolvió en un vórtice arremolinado de niebla y agua torrencial. Fue entonces cuando llegó el ataque. No un enemigo singular, sino varios, moviéndose con una precisión inquietante y coordinada. Sombras se desprendieron de la oscuridad más profunda, revoloteando entre los árboles resbaladizos por la lluvia, rodeando, sondeando, eludiendo sin esfuerzo sus posiciones establecidas. El aire se fracturó con los informes ensordecedores de sus rifles automáticos, los fogonazos de las bocas de los cañones iluminando brevemente la lluvia arremolinada, cada ráfaga una puñalada desesperada en el vacío invasor. El caos estalló. Los haces de luz de sus linternas montadas en las armas luchaban por cortar el aguacero, captando fugaces vislumbres de siluetas que se lanzaban, cuerpos altos, increíblemente delgados, cubiertos de algo que se asemejaba a un pelaje enmarañado y grueso y a una corteza quitinosa, moviéndose sobre dos extremidades con la gracia depredadora de un felino. A través de la cacofonía de los disparos, la voz de Oakhart, un rugido grave, se abrió paso. «¡Flanco derecho! ¡Nos están flanqueando! ¡Múltiples contactos!». Giró, desatando un torrente de balas en la oscuridad arremolinada, la ametralladora pesada sacudiéndose en sus enormes manos. Un grito, no humano, rasgó la lluvia, seguido por el sonido de algo grande estrellándose contra la maleza. En el desesperado torbellino, el especialista Nick Green, que cubría diligentemente el flanco este, fue arrollado. Harper solo vio un cuadro breve y horrible. La figura de Green recortada contra un destello momentáneo de un rayo, luego una sacudida repentina y violenta.
Tropezó, su rifle cayendo con estrépito al suelo mojado, y luego su forma se disolvió en la oscuridad impenetrable, arrastrado por una fuerza invisible e inhumana. Su última transmisión por radio, un grito confuso de «¡Contacto! ¡Están sobre!», fue cortada abruptamente, reemplazada por un siseo de estática nauseabundo. La sangre de Harper se heló. Uno de los suyos, desaparecido. Tan abruptamente como comenzó, el asalto cesó. Las sombras atacantes se fundieron de nuevo en la oscuridad barrida por la lluvia, dejando atrás solo el rítmico tamborileo de la lluvia en sus tiendas y el olor acre de la pólvora gastada. Harper, con el rostro sombrío, ordenó inmediatamente una búsqueda de Green. Se desplegaron, sus movimientos ajustados y coordinados, gritando el nombre de Green, sus linternas tallando débiles conos a través del aguacero, iluminando cada arbusto empapado, cada tronco nudoso. La tierra húmeda, revuelta por la reciente escaramuza, no ofreció huellas claras ni un camino definitivo. El bosque se lo había tragado entero. 30 minutos después, Oakhart Daniel se detuvo. El potente haz de su linterna captó algo horrible, muy por encima del suelo. Suspendido de forma antinatural, entre las ramas superiores de un roble antiguo y nudoso, en una rama gruesa y cubierta de musgo, estaba el cuerpo sin vida de Nick Green. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, su rostro contorsionado en un grito silencioso. Su equipo, su rifle, su radio, todo había desaparecido. Esto no era simplemente un asesinato, era una exhibición grotesca, un mensaje escalofriante entregado con una precisión calculada y quirúrgica. Oakhart maldijo, un sonido crudo y gutural que fue instantáneamente absorbido por la lluvia interminable. Harper miró fijamente el cuerpo de Green, con los puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Sus ojos, normalmente llenos de un desapego táctico, ahora ardían con una mezcla de furia y desesperación. «No solo matan», gruñó, su voz ronca, apenas audible por encima de la lluvia. «Profanan, quieren que sepamos quién es el dueño de este lugar, nos quieren rotos». El miedo, que había sido una brasa de combustión lenta, ahora se encendió en un fuego frío y aterrador, alimentado por una endurecida y gélida determinación de venganza. Esto ya no era solo una misión, era personal. Los miembros restantes del escuadrón permanecieron bajo la lluvia, en silencio, sus rostros pálidos y demacrados, iluminados solo por los intermitentes destellos de los rayos. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el sabor metálico de la sangre fresca y la tierra húmeda. Dentro de cada uno de ellos, una rabia lenta y corrosiva comenzó a hervir. Habían perdido a un camarada, a un hermano de armas, no en una lucha justa, sino en un acto de terror sádico y calculado. Las reglas habían cambiado. Esto ya no era una operación militar, era una vendetta. Ya no eran solo soldados, ahora eran instrumentos de retribución, operando en un mundo que buscaba quebrarlos. Harper no perdió tiempo. Tan pronto como recuperaron cuidadosamente el cuerpo de Green y lo aseguraron lo mejor que pudieron, un nuevo plan, nacido de la desesperación y la furia fría, comenzó a formarse. No podían permitir que el enemigo operara con impunidad. El objetivo había pasado de neutralizar una amenaza a infligir una represalia inmediata y brutal. Su meta, localizar la guarida de los críptidos o una ruta de patrulla y golpearlos con fuerza, de manera decisiva. «No vamos a aceptar eso», masculló Harper, con la mandíbula apretada. «No después de lo que le hicieron a Green». Utilizando su experiencia combinada, Cross y Oakhart comenzaron a rastrear al enemigo. El suelo, aún húmedo por el reciente aguacero, ofrecía pruebas ligeramente más discernibles. Encontraron huellas con garras, demasiado distintas para ser meramente imaginadas, que conducían más adentro de las montañas, hacia un desfiladero rocoso y escarpado. Las huellas eran frescas y había varias, lo que indicaba un grupo pequeño. Se movieron con extrema precaución, con los rifles en ristre, la palpable sensación de la proximidad del enemigo tensando cada músculo. El aire se volvió pesado, preñado de la anticipación de la confrontación. El enfrentamiento fue repentino, explosivo. Al doblar una curva cerrada en el estrecho desfiladero, se toparon de frente con 3 de las criaturas. Eran altas, desgarbadas, sus formas indistintas en la penumbra persistente, pero su velocidad era innegable. Un furioso intercambio de disparos estalló, rasgando el silencio opresivo. Los fogonazos de las bocas de los cañones iluminaron momentáneamente la escena, pintando a los críptidos como pesadillas grotescas y quitinosas. Las balas zumbaban, rebotando en las escarpadas paredes de roca.
Oakhart, una fuerza rugiente de la naturaleza, desató una ráfaga de su ametralladora pesada, el torrente de balas desgarrando el pecho de un críptido, enviándolo a trompicones, un nauseabundo golpe húmedo contra las rocas. Otro convulsionó violentamente, retorciéndose en su agonía, alcanzado por el disparo de rifle de precisión milimétrica de Cross en su cuello expuesto. A pesar de la rápida eliminación de 2 adversarios, el tercero, notablemente más grande y rápido, se lanzó hacia adelante. Se abalanzó sobre Tommy Hayes, un borrón de garras y furia. El médico, con los reflejos afinados por años de combate, logró esquivar la carga inicial, desenfundando su pesado revólver y disparando varios tiros rápidos y precisos en el pecho de la criatura. El críptido tropezó, gruñendo, sus ojos ambarinos ardiendo con malevolencia. Harper, evaluando la situación en un instante, reconoció la desventaja táctica. Estaban superados en número. El desfiladero ofrecía poca cobertura y más críptidos se movían para reforzar. «Retirada, retirada organizada», bramó en su comunicador. «Vector suroeste, fuego de supresión». La retirada fue una maniobra agotadora y desesperada. El críptido superviviente, unido a otros que se materializaron desde las sombras de las paredes del desfiladero, los persiguió sin descanso. Aparecían de la nada, se desvanecían en la línea de árboles, sus tácticas inusuales, ataques de flanqueo constantes, embestidas cortas pero salvajes, hablaban de una inteligencia inhumana y una coordinación aterradora. Harper y Oakhart establecieron fuego de supresión, cubriendo a Hayes y a Cross, quien cojeaba, favoreciendo su pierna izquierda. El enemigo los presionaba, probando sus defensas, buscando debilidades. La batalla era menos sobre la potencia de fuego y más sobre la guerra psicológica, quebrar su voluntad de luchar. Lograron romper el contacto, deshaciéndose de sus perseguidores en un laberinto de densos matorrales y repentinos desprendimientos de rocas. El costo, sin embargo, fue inmenso. Un profundo agotamiento los aplastaba, cada respiración trabajosa, cada paso una agonía. Ace se cuidaba un corte profundo y desgarrado en el antebrazo, un trofeo de su encuentro cercano. Finalmente encontraron una grieta poco profunda, apenas lo suficientemente ancha para ocultarlos, y se desplomaron, jadeando en busca de aire. El silencio subsiguiente, después del estruendo de la batalla, fue la carga más pesada. No era una quietud pacífica, sino una depredadora, que prometía que el enemigo simplemente se había retirado, no había sido derrotado. Volvería. «Están jugando con nosotros», susurró Ace, su voz tensa mientras limpiaba cuidadosamente su herida. Vertió solución antiséptica en la laceración, siseando de dolor. No se comprometieron. Solo querían que lo sintiéramos, que supiéramos que siempre están ahí. Nos guían, luego nos dejan ir. Harper asintió, con la mandíbula apretada. El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. Se habían encontrado con algo mucho más complejo que un mero depredador territorial. Este era un adversario calculador e inteligente, un maestro de su dominio, y ellos eran meros intrusos con los que se jugaba, hasta que llegara el momento del entretenimiento final y espantoso. Sus suposiciones iniciales habían sido fatalmente erróneas. Tras la angustiosa retirada, Harper abandonó toda pretensión de mantener su campamento original. La ubicación estaba comprometida, sus recursos menguaban, y el costo psicológico del encuentro era inmenso. Tomó una decisión decisiva: encontrar un refugio más fiable, un lugar defendible. Se movieron con renovada cautela, aferrándose a las escarpadas paredes de roca, evitando los espacios abiertos que gritaban vulnerabilidad. El bosque, antes simplemente un entorno, ahora se sentía activamente hostil, cada sombra una posible emboscada, cada susurro de hojas una amenaza susurrada. Los propios árboles los observaban, antiguos centinelas que guardaban los secretos de las montañas. Varias horas de movimiento minucioso después, a través de un matorral particularmente denso de rododendros y laureles retorcidos, tropezaron con otra cabaña. Esta era mucho más antigua, más profundamente abandonada que la primera. Sus vigas estaban arqueadas, su techo medio derrumbado,
completamente devorada por el musgo y las enredaderas parásitas. Sin embargo, sus paredes restantes, construidas con piedra toscamente tallada y troncos masivos, parecían ofrecer todavía un mínimo de protección contra los elementos implacables y, más importante aún, contra lo que acechaba en la noche. Dentro, el aire era espeso con el sofocante olor a vejez, tierra húmeda y madera en descomposición. Un aroma empalagoso y olvidado que hablaba de vidas pasadas hace mucho tiempo. En un pequeño cofre enmohecido, escondido bajo una capa de trapos podridos y herramientas oxidadas, Harper los encontró, una pila de viejos cuadernos garabateados a lápiz. Las páginas estaban quebradizas, amarillentas por la edad y dañadas por el agua en algunos lugares, pero la tinta, aunque desvaída, todavía era legible. Eran los diarios de un cazador local, fechados casi 50 años antes. Las primeras entradas hablaban de expediciones de caza, recuentos de piezas y observaciones meteorológicas mundanas, pero a medida que Harper pasaba las páginas, el tono cambiaba, volviéndose más oscuro, lleno de relatos escalofriantes y erráticos. Eran los escritos desesperados de un hombre que perdía lentamente la cordura, enfrentado a algo incomprensible. Los diarios describían meticulosamente a una criatura de las profundidades, un aquel que gobierna en las sombras. El cazador, en su escritura cada vez más frenética, lo había bautizado como el Señor. Detallaba su increíble fuerza, su velocidad imposible y, lo más perturbador de todo, su profunda e malévola inteligencia. Las entradas hablaban de su capacidad para moverse sin ser visto, para imitar sonidos, para desaparecer y reaparecer a voluntad. Un pasaje en particular, subrayado varias veces con mano temblorosa, resonaba con una claridad escalofriante. Solo sale cuando los extraños pisan con demasiada fuerza sus montañas. No caza por comida, caza por equilibrio, limpia su dominio. Al leer estos relatos en voz alta, acurrucados en la penumbra de la cabaña en ruinas, una comprensión profunda y aterradora se apoderó del equipo. No estaban luchando solo contra un animal depredador, no habían simplemente invadido el territorio de una bestia salvaje, habían perturbado el antiguo e indiscutible reinado de una entidad primordial, un verdadero señor de estas montañas que percibía su presencia como una transgresión profunda e imperdonable contra su dominio soberano. Sus acciones no eran la violencia aleatoria de un salvaje, sino una limpieza calculada y sistemática de su tierra, una reafirmación de su antigua autoridad. «Ya no somos cazadores», declaró Harper, su voz plana, desprovista de emoción, mientras cerraba lentamente el frágil diario. El crujido del papel fue ensordecedor en la cabaña, de repente silenciosa. Somos el objetivo, y nuestro objetivo no es matarlo, es sobrevivir a él, entender sus reglas antes de que nos elimine. Su misión había sufrido una transformación drástica y aterradora. De un ataque ofensivo destinado a la aniquilación, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia, guiada por los crípticos desvaríos de un cazador muerto hace mucho tiempo. El camino a seguir ya no se trataba de una fuerza abrumadora,
sino de astucia, adaptación y una búsqueda desesperada de comprensión. La información, aunque antigua, los sumió en un abismo de desesperación aún más profundo. El horror intangible que habían sentido en la oscuridad, la vaga inquietud, fue reemplazado por un miedo concreto, pero no menos paralizante. Esto no era una criatura de la biología, era una fuerza de la naturaleza, casi mitológica en su alcance y poder. Hayes, normalmente estoico, se estremeció, ajustándose más su gastado poncho. Cross se pasó una mano por la cara, frotando el agotamiento, pero las profundas líneas de preocupación permanecían grabadas allí. Habían tropezado con una leyenda, una historia más antigua que cualquier registro humano, y ahora eran irrevocablemente parte de ella, peones en un juego orquestado por una inteligencia inmortal y antigua. Las montañas habían revelado su secreto, y la verdad era mucho más aterradora que cualquier mero críptido. Cada día que pasaba traía un mayor descenso al aislamiento. Los frágiles hilos de comunicación que el especialista Green había logrado mantener, aunque débilmente, se habían deshilachado y roto por completo. Sus radios, antes un salvavidas, ahora solo emitían estática o un silencio hueco y muerto. Estaban completamente aislados del mundo exterior, sin medios para pedir refuerzos, para transmitir sus terribles hallazgos, o incluso para señalar su inminente desaparición. La vasta e indiferente extensión de las montañas se los había tragado por completo, absorbiendo su presencia como si hubieran dejado de existir. Sus menguantes suministros se convirtieron en una preocupación constante y roedora. Las raciones de comida, cuidadosamente porcionadas, ahora se estiraban hasta su límite absoluto. Cada cartucho, cada sorbo de agua purificada, cada caloría de barra de proteínas, se volvió precioso, una medida tangible de su tiempo restante. Se movían con un silencio casi etéreo, conservando energía, sus pasos apenas perturbando la hojarasca, impulsados por una necesidad desesperada de evitar atraer la atención del Señor. Hayes catalogó meticulosamente sus suministros médicos restantes, su expresión sombría. El margen de error, ya de por sí mínimo, había desaparecido por completo. El enemigo, el Señor, presionaba su ventaja psicológica con una precisión escalofriante. No les concedía paz. Por la noche, oían susurros en la oscuridad, voces que los llamaban por sus nombres, distorsionadas y débiles, justo más allá del borde de la audibilidad, o extraños sonidos guturales, imitando perfectamente los gritos de animales heridos, diseñados para atraerlos al traicionero bosque. Durante el día, pequeños e inocuos objetos de su equipo, una brújula, una navaja multiusos, una pequeña bolsa de mezcla de frutos secos, desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer más tarde, a veces a la vista, a veces en un lugar imposible, siempre de una manera que gritaba una inteligencia deliberada y burlona. Era un juego, un tormento cruel e insidioso, diseñado para erosionar su cordura, para quebrar sus espíritus pieza por pieza. El equipo de Harper, despojado de sus ventajas militares convencionales, comenzó a adaptarse, a operar según las reglas del Señor. Abandonaron toda noción de movimiento abierto, de patrullas establecidas. Solo se movían bajo el manto de la oscuridad más profunda, o durante periodos de intensa niebla y lluvia, utilizando el terreno natural, afloramientos rocosos, matorrales densos, barrancos estrechos, como su única cobertura. Encender un fuego, antes una necesidad para el calor y la cocina, era ahora un lujo prohibido, permitido solo para los propósitos más críticos, y entonces, solo como una llama mínima y cuidadosamente protegida, apenas suficiente para hervir agua para sus raciones rehidratadas. Se convirtieron ellos mismos en entidades esquivas, moviéndose con el sigilo de la presa en la que se habían convertido. El estrés implacable, el aplastante peso de la paranoia, el hambre roedora, todo presionaba sus psiques. Cada hombre sentía cómo la frágil frontera entre la realidad y la pesadilla se adelgazaba y estiraba, amenazando con romperse. Alucinaciones parpadeaban en los bordes de su visión. Susurros en el viento se hacían eco de sus miedos más profundos. Sin embargo, la disciplina militar arraigada, forjada en innumerables momentos cruciales, y la camaradería inquebrantable, la confianza tácita entre ellos, evitaron que sucumbieran por completo. La ira inflexible de Harper, su fría y ardiente determinación de retribución, se convirtió en el ancla,
el fuego interno que evitó que las brasas de su lucha se extinguieran por completo. Las montañas a su alrededor, antes un mero telón de fondo, ahora estaban imbuidas de una conciencia malévola. Cada arbusto nudoso, cada árbol antiguo, cada grieta sombreada en la roca, se sentía como si ocultara una amenaza oculta, un ojo vigilante. El bosque se había transformado en un laberinto, meticulosamente diseñado para desorientarlos, para agotarlos, para canalizarlos hacia una trampa ineludible. El fresco y limpio aroma de las agujas de pino, antes vigorizante, ahora se mezclaba con el olor acre del miedo. La tierra húmeda ahora portaba una corriente subyacente de decadencia y algo antiguo, algo que pulsaba desde el propio suelo bajo sus botas. Ya no era una mera sospecha, era una certeza férrea. Estaban siendo conducidos, no cazados al azar, sino guiados deliberadamente. ¿Con qué fin? ¿Hacia qué objetivo específico y predeterminado? Cada paso que daban, cada decisión táctica que Harper tomaba, cada cambio en su dirección, se sentía menos como un acto de su propia voluntad y más como un movimiento predestinado dictado por la mano invisible del Señor. Estaban siendo arreados, como ganado al matadero, atraídos inexorablemente hacia un destino elegido no por ellos, sino por la inteligencia antigua que ahora controlaba cada uno de sus movimientos. El cazador se había convertido en el pastor, y ellos eran el rebaño. Después de días que se desdibujaron en un ciclo implacable y agotador de movimiento y aprensión, un viaje que Harper ahora reconocía como un arreo deliberado, se encontraron en lo profundo de las montañas. Los senderos que seguían, apenas discernibles para el ojo inexperto, se volvieron cada vez más cubiertos de maleza y traicioneros, sembrados de rocas sueltas y raíces nudosas. Sin embargo, paradójicamente, el camino se sentía más definido, más decidido, ya que de hecho los guiaba hacia un destino específico y singular. El Señor los estaba llevando a casa. A través de un velo de niebla particularmente denso, que aquí era más espeso y frío que en cualquier otra parte de las montañas, se materializó una vista que los detuvo en seco. Ante ellos se alzaba un inmenso círculo de piedra. No era una formación natural, tampoco era obra de manos humanas. Enormes rocas primordiales, incrustadas con siglos de musgo y líquen, se erguían, como si hubieran brotado directamente de la tierra, formando un círculo perfectamente proporcionado de aproximadamente 60 pies de diámetro. El aire dentro del círculo, y en varias yardas a su alrededor, pulsaba con una extraña energía invisible, un zumbido palpable que vibraba bajo la piel de Harper. Era un lugar antiguo, profundamente ajeno. La atmósfera dentro del círculo de piedra era eléctrica, pesada, densa con el sabor de la tierra húmeda y algo inexplicablemente antiguo, casi primigenio. Cada piedra erosionada, cada rama nudosa de los árboles circundantes estaba impregnada de siglos de silenciosa anticipación. No era una guarida en el sentido convencional, no una mera madriguera de una bestia. Era un santuario, un lugar sagrado, un lugar de poder que precedía a cualquier concepto humano del tiempo. Harper sintió que se le erizaba el vello de los brazos, un escalofrío primario filtrándose en sus huesos. Hayes, normalmente pragmático, instintivamente se aferró a un pequeño y deslustrado crucifijo que llevaba bajo su uniforme. Alrededor de la base de las colosales piedras, oscurecidas en algunos lugares por la niebla persistente, observaron extrañas marcas. No solo las familiares huellas con garras de los críptidos, sino algo mucho más intrincado, más deliberado. Símbolos delgados, casi rúnicos, grabados en la roca expuesta e incluso débilmente marcados en la tierra húmeda. Pulsaban con una luz tenue, casi imperceptible. Eran más que meras señales, eran un lenguaje, una escritura olvidada de un poder antiguo. El especialista Green, su experto en comunicaciones, su lingüista, su mente inquisitiva, podría haber arrojado luz sobre su significado, podría haber descifrado su sombrío mensaje. Pero el especialista Nick Green ya no estaba con ellos. Harper sintió una nueva oleada de dolor y furia, mezclada con un terrible sentido de responsabilidad. Harper, con voz baja pero firme, dio las órdenes finales. Revisen todo, recuentos de munición, granadas, cuchillos, hasta la última bala. Es aquí, nuestra última batalla. Cada hombre, de manera metódica, casi ritual, revisó su arma, realizó pruebas finales de funcionamiento y se aseguró de que sus cuchillos de combate estuvieran bien enfundados. Había una sombría aceptación en sus movimientos. No era simplemente una batalla por la supervivencia, era una batalla por sus propias almas, contra algo que trascendía la definición, que desafiaba la razón.
Se estaban preparando para un encuentro que definiría los límites mismos de su existencia. El silencio que envolvía el círculo de piedra era diferente ahora, ya no opresivo, sino cargado de una profunda y aterradora anticipación. Cada terminación nerviosa estaba tensa, cada sentido agudizado. Se encontraban al borde de la culminación, sabiendo con absoluta certeza que la retirada ya no era una opción. El olor a tierra húmeda y agujas de pino se mezclaba con el sudor frío del miedo, un olor primario que cubría la parte posterior de sus gargantas. Este era el momento al que habían sido conducidos, el acto final en el elaborado y mortal juego del Señor. De pie en medio de las piedras antiguas y melancólicas, Harper sintió un inquietante desapego, una sensación de estar en el borde mismo del mundo conocido, un lugar donde las leyes humanas y la ciencia convencional simplemente dejaban de aplicarse. Ante ellos no había solo una amenaza, sino algo que trascendía su comprensión, algo que vivía y respiraba con las propias montañas, una parte del lecho de roca de esta tierra antigua. La niebla se arremolinó, más espesa ahora, fusionándose, y Harper supo que el Señor estaba a punto de revelarse, no como una bestia, sino como el verdadero y aterrador soberano de este reino olvidado. Su viaje había terminado, y su ajuste de cuentas estaba cerca. La niebla, que había sido una presencia omnipresente y arremolinada a lo largo de su odisea, se intensificó dentro del círculo de piedra, convirtiéndose en un muro opaco y agitado de blancura. Luego, lentamente, con una deliberación casi teatral, comenzó a separarse. Del corazón de las brumas arremolinadas surgió una figura. Era alta, increíblemente delgada, pero poderosamente musculosa, cubierta de algo que era una amalgama de corteza de árbol endurecida y estriada, y un pelaje de lobo grueso y enmarañado. Sus extremidades eran alargadas, sus dedos rematados con garras afiladas como obsidiana. Su cabeza era bestial, pero inquietantemente humanoide, y sus ojos brillaban con un fuego ambarino inquietante e imperturbable. Era él, el señor Críptido. Una voz, increíblemente profunda y resonante, como el rechinar de placas tectónicas, vibró en el aire, resonando en sus propios huesos. No emanaba de la garganta de la criatura, sino de la propia tierra bajo sus pies, de las antiguas piedras mismas. Sin embargo, hablaba con una claridad escalofriante, en un inglés americano perfectamente articulado. «Osasteis perturbar mi paz», entonó el Señor, sus ojos ambarinos fijos en Harper. «Pisoteasteis mi dominio, y ahora pagaréis». Sus palabras resonaron en las enormes piedras erguidas, filtrándose en los recovecos más profundos de las mentes de los soldados. Un desafío directo, una sentencia de muerte. Harper no le dio a la criatura la satisfacción de terminar. «Fuego», rugió, su orden cortando el aire pesado y vibrante. El tenso silencio se hizo añicos. Los informes ensordecedores de sus rifles automáticos y el chasquido más agudo de la pistola de Haye rasgaron la niebla. Corrientes de balas trazadoras, arcos brillantes de furia incandescente, se lanzaron hacia el Señor. Las balas impactaron en su carne parecida a la corteza con golpes audibles, pero la criatura simplemente se estremeció, inclinando ligeramente la cabeza, sin signos discernibles de dolor o herida. Era como golpear roca sólida. El Señor se movió con una velocidad imposible, un borrón de movimiento que desafiaba sus sentidos. Fluyó entre los haces convergentes de las luces de sus armas, una forma oscura y esquiva contra la niebla arremolinada. Sus manos con garras, como navajas de obsidiana, cortaron el aire, dejando profundas y humeantes hendiduras en las antiguas piedras a su paso. Varias criaturas más pequeñas, sus secuaces, una docena o más, idénticas en sus formas demacradas y cubiertas de pelo, surgieron de la periferia de la niebla,
lanzando un ataque frenético y coordinado, rodeando al escuadrón asediado, buscando abrumarlos por los flancos. A pesar del impacto de la resistencia del Señor, los operadores de élite de la unidad reaccionaron con la coordinación practicada de un solo organismo. Se movieron instintivamente, utilizando el antiguo círculo de piedra como su única cobertura, coordinando su fuego. Cross, habiendo encontrado rápidamente una posición ventajosa detrás de una de las rocas más grandes, comenzó a eliminar metódicamente a los críptidos más pequeños, con su rifle de francotirador. Cada disparo un impacto preciso que destrozaba cabezas. Oakhart Daniels, un baluarte viviente, mantuvo un bombardeo incesante desde su ametralladora pesada, cubriendo el flanco expuesto de Ace, quien, a pesar de su herida anterior, descargó una andanada densa y controlada desde su rifle de asalto. Su rostro una máscara de sombría determinación. No solo luchaban por la supervivencia, sino el uno por el otro. Fue durante un momento crítico de recarga, mientras Cross insertaba expertamente un cargador nuevo en su rifle, que el Señor se manifestó directamente ante él. El francotirador, con los sentidos afinados, reaccionó con el instinto de un guerrero experimentado, levantando su arma de cinto. Pero era demasiado tarde. El movimiento del Señor fue un borrón. Un golpe rápido e increíblemente fuerte de una mano con garras rasgó el aire. Cross dejó escapar un jadeo ahogado. Su cuerpo se puso rígido. Se desplomó, su rifle cayendo de dedos inertes. Un grito de dolor insoportable rasgándolo mientras su garganta era brutalmente desgarrada. Los ojos ambarinos del Señor, fijos en el hombre moribundo, no expresaban ni malicia ni triunfo, solo un vacío antiguo e indiferente. La vida de Cross, una brillante chispa de habilidad y coraje, parpadeó y se extinguió. La pérdida de Cross, rápida y brutal, encendió una nueva oleada de furia cegadora y fría desesperación en Harper. Rechinó los dientes, desatando una ráfaga completa de su rifle hacia el Señor, intentando atraer su atención, vengar a su camarada caído. Los operadores restantes entendieron. Esto ya no era solo una batalla, era la lucha final y desesperada, y les costaría todo. Ace, al ver caer a Cross, dejó escapar un grito crudo y gutural de angustia y desafío, vaciando su cargador en el críptido más cercano. Oakhart, con el rostro como una máscara de piedra, simplemente intensificó su lluvia de fuego, un profundo gruñido retumbando en su pecho. El aire estaba denso con el olor a sangre, cordita y el sabor metálico del miedo. La confrontación había comenzado, y las montañas beberían hasta saciarse. Con la brutal desaparición de Cross, el enemigo recobró nuevas fuerzas, una palpable oleada de malevolencia. Los críptidos más pequeños, previamente mantenidos a raya por la precisión letal de Cross, ahora presionaron su ataque con mayor agresividad, sus movimientos más frenéticos, sus gruñidos guturales más fuertes. El Señor, habiendo eliminado una amenaza clave, se movía con una crueldad fría y metódica, saboreando su lucha, su número menguante, su palpable desesperación. No era solo una pelea, era una ejecución, prolongada para un máximo impacto psicológico. Tommy Ace, el médico, vio de repente a un nuevo grupo de críptidos maniobrando para flanquear a Harper y Oakhart, sus movimientos rápidos y silenciosos. Supo, con una certeza terrible y absoluta, que no había tiempo para advertir, no había tiempo para un reposicionamiento táctico. Metió la mano en su bolsa médica, su mano emergiendo con una granada de fragmentación. Con una oración silenciosa por sus camaradas caídos, y un grito desesperado y desafiante de «Por Green, por Cross, por Ace», quitó la anilla y, sin dudarlo, se lanzó contra el enemigo que se aproximaba, detonando la granada en el aire. La explosión rasgó el área inmediata, un destello cegador y un rugido de conmoción que dispersó a los críptidos atacantes, sus cuerpos desgarrados y arrojados como trapos. Ace, el sanador, se había convertido en un arma de autodestrucción, su sacrificio comprando preciosos segundos para sus hermanos restantes. Ahora, solo quedaban dos, el capitán James Harper y el sargento mayor Oakhart Daniels.
estaban espalda con espalda, una isla sombría y desafiante en un mar creciente de sombras y furia. Sus rostros estaban surcados de barro, sudor y la sangre de sus caídos, pero en sus ojos ardía una determinación inflexible e inquebrantable. «Por Green, por Cross, por Ace», rugió Oakhart, su voz cruda, ronca, mientras desataba lo último de la munición de su ametralladora pesada contra los enemigos que se aproximaban. Una última y desesperada ráfaga de furia. Harper, recargando su rifle con velocidad practicada, apuntó a la cabeza de un críptido que cargaba, apretando el gatillo con una precisión fría y clínica. Cuando la última de las municiones de sus rifles se agotó, la batalla degeneró en un brutal y sangriento combate cuerpo a cuerpo. Harper, con el uniforme rasgado, el cuerpo magullado y dolorido, desenvainó su cuchillo de combate, su filo afilado como una navaja brillando débilmente en la penumbra. Oakhart, su enorme complexión una fortaleza de músculo y hueso, blandía su hacha táctica, un instrumento de guerra pesado y brutal. El clangor del acero contra la carne quitinosa, los gritos desgarrados de los críptidos, el crujido nauseabundo de los huesos, el caos y el horror primario se entrelazaban. Harper esquivó una garra que barría, lanzándose hacia adelante con una estocada rápida y económica, enterrando su cuchillo en el torso de un críptido. Oakhart, un torbellino de violencia controlada, cercenó la cabeza de otra criatura de sus hombros con un solo y devastador golpe de su hacha. Entonces, Harper se encontró cara a cara con el señor. Fintó a la izquierda, le dio una potente patada en la rodilla, y luego disparó su revólver a quemarropa en su pecho. El señor apenas se inmutó. Su mano, moviéndose con una velocidad imposible, agarró el brazo de Harper, sus garras hundiéndose profundamente en su carne. El dolor estalló, cegador, pero Harper, impulsado por los últimos vestigios de su fuerza, por el ardiente recuerdo de su equipo caído, giró su cuerpo. Con un grito crudo y gutural, hundió su cuchillo de combate profundamente en el pecho del señor, directamente en el lugar donde habría estado un corazón humano. Un destello, no de dolor, sino de una comprensión profunda y antigua, parpadeó en los ojos ambarinos del señor. Miró a Harper, luego a la hoja ensangrentada enterrada en su pecho. Entonces, lentamente, una sonrisa grotesca y depredadora se extendió por su rostro arruinado y parecido a la corteza. Su voz, ese profundo y resonante retumbar, susurró: «Ahora tú eres el siguiente». Mientras hablaba, el cuerpo increíblemente delgado del señor comenzó a temblar, a fragmentarse. Su piel parecida a la corteza se agrietó, se descascaró y luego se desintegró en una fina ceniza gris, arrastrada por las corrientes invisibles del viento. La luz ambarina de sus ojos se desvaneció, su forma colapsando en la nada, dejando solo un montón de polvo y un persistente olor a ozono y tierra antigua. Harper se tambaleó, cayendo de rodillas, jadeando en busca de aire, con el cuchillo aún apretado en su mano temblorosa. Oakhart, con el rostro ensangrentado y magullado, se paró sobre él, con su hacha táctica sostenida a la defensiva, escudriñando el área circundante, listo para cualquier otra amenaza. A su alrededor yacían los cuerpos retorcidos y sin vida de los críptidos más pequeños, pero el señor se había ido. Solo quedaba el polvo efímero, asentándose sobre las antiguas piedras. Un profundo silencio descendió una vez más, pero este era diferente. No era el silencio opresivo y depredador de antes, sino uno pesado con el peso de una pérdida inenarrable y una victoria amarga y desgarradora. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? Lenta, inexorablemente, el alba rompió sobre los picos de los Apalaches. Los primeros zarcillos de luz pálida se abrieron paso a través de la niebla persistente, revelando todo el horror del campo de batalla. Árboles retorcidos y destrozados yacían por todas partes, con la corteza chamuscada, sus ramas astilladas. Trozos de piedra antigua estaban esparcidos, llevando las marcas de garras y balas. Los cuerpos de los críptidos caídos yacían donde habían caído, sus formas grotescas quietas y rotas. Harper y Oakhart Daniels se sentaron en medio de este caos,
sus rostros pálidos y demacrados, sus ojos vacíos, reflejando el profundo vacío dentro de ellos. Harper sintió un extraño y omnipresente hormigueo en todo su cuerpo. Su sangre había sido reemplazada por ámbar fundido, fluyendo con una energía alienígena. Levantó la mano, sus dedos temblando, y en sus ojos, reflejado en la pálida luz del alba, vio un familiar e inquietante brillo ambarino. Algo había cambiado. Algo antiguo, algo extraño, había permeado su propio ser, se había asentado en lo profundo de su núcleo. Fue una transferencia fría y calculada, una progresión fluida y sistémica. El Señor no había muerto simplemente, había encontrado un anfitrión. Muy abajo, desde el valle distante, el zumbido rítmico de un helicóptero que se aproximaba comenzó a cortar el pesado silencio. El sonido de la salvación, la promesa de regresar a la civilización, a un mundo donde estos horrores no deberían existir. Oakar, levantando la cabeza de golpe, se giró hacia el sonido, un destello de esperanza cruda y desesperada encendiéndose en sus ojos magullados. Se puso de pie, un bajo gemido escapando de sus labios, su mirada fija en el sonido que se acercaba, la lejana promesa de hogar. Cuando el helicóptero de evacuación finalmente descendió, levantando un furioso torbellino de polvo y escombros en una pequeña zona de aterrizaje despejada apresuradamente, solo una figura emergió del denso bosque envuelto en niebla: el capitán James Harper. Su uniforme estaba hecho jirones, cubierto de barro y sangre, su piel un mapa de cortes y contusiones. Pero su mirada, aunque exteriormente firme, tenía un brillo ambarino inquietante, casi inhumano. La figura masiva e inquebrantable del sargento mayor John Oakar Daniels no estaba con él. Harper caminó lenta, deliberadamente, hacia la aeronave que esperaba, dejando un rastro solitario en la tierra húmeda. El oficial que se apresuró a recibirlo, un teniente coronel cuyo rostro era una mezcla de inmenso alivio y profunda preocupación, tropezó hacia Harper. «Capitán Harper, Dios mío, hombre, ¿dónde están los demás? ¿Qué ha pasado? Pensábamos que estaban todos perdidos». Su voz, llena de una esperanza desesperada por sus hombres, se quebró por la emoción. Harper se detuvo, directamente frente al oficial, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, fijos en el hombre, brillaban con un fuego ambarino inquietante y constante. La voz que salió de su garganta era profunda, resonante, un retumbar gutural que no provenía de sus propios pulmones, sino de la propia tierra, de las antiguas montañas mismas. Era la misma voz que Harper había oído en el círculo de piedra, la voz del señor Críptido. «Permanecerán aquí», dijo Harper, su voz plana, desprovista de inflexión humana. «En mis montañas». Mientras las últimas palabras flotaban en el aire, una niebla espesa e impenetrable, más fría y densa que cualquiera que hubieran encontrado hasta entonces, comenzó a descender desde los picos más altos, arremolinándose por las antiguas laderas, envolviendo la zona de aterrizaje, tragándose el helicóptero, al oficial y al capitán James Harper en su abrazo helado. Quedó devastadoramente claro: el señor Críptido no había perecido, simplemente había completado una transferencia de poder sistémica y antigua. James Harper, ahora el nuevo y silencioso amo de estas montañas atemporales, se había convertido irrevocablemente en parte de la misma fuerza a la que había jurado oponerse. El ciclo, antiguo e inquebrantable, continuaba. Y en algún lugar, en lo profundo de las brumas envolventes, las montañas zumbaban con un nuevo y aterrador latido.